Bienvenidos al podcast de Otras Políticas. Programa número 1. Otras Políticas pretende impulsar la reflexión sobre el modelo político y social que existe desde ópticas diferentes a las establecidas. Partiendo de un modelo que viene arrastrando una crisis profunda desde hace algún tiempo, creemos en la importancia de analizar y comprender los mecanismos que hacen que nuestro modelo funcione y plantear aquellos cambios que serían necesarios o deseables desde la perspectiva político, social, económica, educativa y psicológica, entre otras. Todo ello sin vernos constreñidos por los habituales sesgos y prejuicios de tipo ideológico. Ahora, cuando se van a cumplir 10 años desde el nacimiento de Otras Políticas en forma de blog, hemos decidido ampliar nuestro horizonte y complementar el contenido escrito con un nuevo medio, el podcast, con el fin de facilitar a más personas la oportunidad de conocernos y de participar en nuestro proyecto. Así nace el podcast de Otras Políticas. Si no te ocupas de la política se ocupará de ti. Y así empezamos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Esto es el primer programa de Otras Políticas. Hoy está con nosotros Carlos. Hola, Carlos. Hola. Está Paco. ¿Qué tal, Paco? Hola. Y está Manolo. Bienvenidos a los tres. Hola. Carlos nos va a hablar un poquito de las claves de la adolescencia. Carlos es psicólogo y conoce mucho sobre esto. Paco nos va a hablar sobre el monopolio de las tecnológicas. Muy interesante. Facebook, Google, Apple y Amazon. Y Manolo nos va a hablar sobre las jubilaciones y las pensiones, ahora que está muy reciente la reforma. La ley de reforma, sí. Y hemos tirado un dado antes de empezar a grabar y le ha tocado a Carlos empezar. Así que, Carlos, es tu turno. Bueno, pues hola, buenas tardes. El tema que he elegido es el tema de la adolescencia. Un tema habitualmente muy manido, muy cacareado, que de vez en cuando da noticias escabrosas en los medios y escandalosas, y que nosotros queríamos plantearlo desde una perspectiva un poco más técnica, un poco más en profundidad, para aclarar un poco conceptos y sacarlo de del conjunto de prejuicios y estereotipos que generalmente rodea esta etapa evolutiva, ¿no? A ver, cuando hablamos de adolescencia estamos hablando de un periodo posterior a la pubertad, la pubescencia, estamos hablando, que comienza a 12, 13 años, y que se alarga a lo largo del tiempo. En principio no debería durar más que hasta los 17 y 18 años, pero que habitualmente, y eso es una de las características de la adolescencia en nuestra sociedad, se prolonga a veces incluso más allá de los 20 años, ¿no? Técnicamente hablando, y esto la neurociencia nos ha ofrecido y nos ha aclarado cuestiones de una manera mucho más clara, mucho más científica. Técnicamente la adolescencia es en realidad uno de los periodos que de forma biológica, sobrevenida, natural, el cerebro humano hace un reseteo, por así decirlo, de todas sus redes y modifica de forma sustancial todas las sinapsis que se han ido creando en las etapas anteriores, ¿no? Esto es todavía un enigma para la ciencia, para la neurociencia, pero sucede que cada X tiempo, un periodo de años, el cerebro, de forma espontánea, realiza este reseteo, esta modificación sustancial de las sinapsis que unen las redes neuronales. En el fondo, está modificando sustancialmente la forma de percibir las cosas, la forma de sentir las cosas, la forma de vivir las cosas. Deja atrás esos modelos que han ido conformando etapas anteriores y se inicia un nuevo periodo en el cual tienes que aventurarte a una nueva realidad, en la cual tienes que construir nuevamente la estructura del cerebro y consecuentemente de la psique humana. Esta modificación sustancial que se va produciendo de forma progresiva, ya digo, desde los 12, 13 años, va adquiriendo progresivamente más intensidad, haciéndose, si queremos así, más intensa en torno a los 15, 16 años, ¿no?
esto lleva dando lugar a preguntas, a conflictos, a cuestiones en relación con el tema, desde la más remota antigüedad. Ya los romanos decían, no sé si era Séneca, ¿no?, que el adolescente es un ser que es inaguantable, que no se puede soportar ni a él mismo ni los demás podemos soportarle, ¿no? Con lo cual esto es algo que siendo consustancial a la especie humana lleva dando que hablar de forma distinta y diferentes ópticas desde la más larga antigüedad, ¿no? Lo que nos ofrece, la visión que nos ofrece la neurociencia es una visión mucho más concreta, mucho más técnica, relacionada con estos procesos de cambio, de modificación sustancial de la sinapsis o las conexiones entre neuronas en nuestro cerebro, que además es una modificación global, no es una modificación parcial, es una modificación profunda y completa que afecta a todas las funciones cerebrales. Esto sería algo así como acostarse un día siendo niño y levantándose a la mañana siguiente sin esa infancia acogedora, generalmente acogedora y cómoda y segura, y levantarte de golpe y porrazo sin esas referencias que te han ido acompañando toda tu vida. Esta sensación de vértigo, de abismo, de nada, produce en la sensación del adolescente, produce un efecto un tanto indefenso, un tanto desconcertante, un tanto desubicado, pero los neurotransmisores y las hormonas que acompañan esos cambios que se van produciendo facilitan un auténtico impulso vital. Insisto en esta idea de que es un proceso sobrevenido, no es una cuestión que uno elige, vas a pasar por ahí sí o sí. Lo que no está escrito, y esa es la clave un poco de lo que sucede, es cómo va a ser vivido ese cambio. Dependiendo de tu naturaleza, de tu carácter, de tus antecedentes, de tus referentes, de tu educación, del entorno que te rodea, pues esa oportunidad que supone la adolescencia como proceso de cambio va a cursar en un sentido más fluido, o en un sentido más escabroso, o en un sentido más conflictivo, o en un sentido más maravilloso y extasiante, ¿no? Esto ya no está escrito, esto ya es una cuestión que depende del individuo que corresponda, ¿no? En cualquier caso, ya digo, desde el principio de la humanidad, la adolescencia, por parte del entorno social que le rodea, nunca ha sido del todo bien comprendida. Casi siempre ha sido juzgada, casi siempre ese juicio ha sido un juicio crítico, negativo, hasta nuestros días, ¿no? Donde hay libros al respecto, siempre marcando el tono alarmista, el tono negativo de este periodo evolutivo, que no debería ser concebido así, ¿no? Me estoy refiriendo a títulos como "Socorro, tengo un hijo adolescente", o "Por favor, rescatarme de esto", ¿no? Cosas en esa línea que vienen a decir de alguna forma que es un proceso vital que no está siendo debidamente o correctamente entendido por el entorno, ¿no? Esto es especialmente importante porque en nuestras sociedades las vías de socialización son cada vez más característicos, más importantes en el proceso de crecimiento evolutivo de las generaciones que llegan, ¿no? De tal forma que cada vez hay una mayor exigencia hacia ellos, cada vez hay unos condicionantes más fuertes, cada vez el entorno presiona de una manera más directa sobre la vida del adolescente, y seguramente se hace más importante el entender cuáles son las necesidades evolutivas
de la adolescencia como periodo. No es solamente un periodo en el cual no quieren hacer nada, no es solamente el periodo en el cual se tienden a rebelar, no es solamente un periodo en el cual se convierten en transgresores, y no solamente es el periodo en el cual los chavales empiezan a generar hábitos de consumo que podamos considerar a la larga nocivos, tóxicos o destructivos, ¿no? Como así sucede, ¿no? Es también un periodo que requiere tiene unos hitos y unos objetivos marcados, y por tanto se puede vivir bien la adolescencia o se puede no vivir bien la adolescencia. El hecho de que se viva o no bien va a ser bastante determinante de cara a los siguientes pasos que va a tener que dar el individuo a lo largo de su vida. En el fondo, el final de la adolescencia va a venir determinado por el hecho de que el individuo que atraviesa ese periodo tiene que acabar generando un proyecto vital. Un proyecto vital que es, en el fondo, en concreto, qué voy a hacer en la vida, dónde me voy a situar, cuál es mi sitio en el mundo, cosas que tienen una trascendencia importante en el devenir vital de esa persona. Y eso va a depender, en cierta manera, de cómo atraviese y cómo viva la adolescencia como periodo de construcción de una nueva realidad, que es la realidad adulta, ¿no? Todavía, y esto también es bastante característico, todavía psicológicamente y psíquicamente no estamos hablando de un adulto, pero sí estamos hablando orgánicamente, biológicamente, sí estamos hablando de una persona exactamente igual que un adulto de 30 años, por poner un ejemplo, ¿no? Con lo cual, conseguir y facilitar la consecución de esos objetivos evolutivos va a producir individuos más capaces, más proyectados hacia el futuro, con más capacidad de aportación a todos los demás y a la sociedad en la que vive, en el fondo individuos más felices y más sanos, ¿no? Ya sobre esto podríamos generar una cierta controversia de cuáles serían los patrones más adecuados para facilitar la consecución de esos objetivos evolutivos. Esto daría lugar a otro debate, un debate relacionado con cómo el entorno está actuando sobre estos jóvenes recién llegados, estos adultos recién llegados al mundo, ¿no? Pero no quería que hoy nos centráramos fundamentalmente sobre esto, sino sobre la realidad que supone un individuo con, llamarlo de alguna manera y queriendo ser un poco gráfico, un individuo que tiene que crear toda una realidad y construir la forma de entender y de sentirla, esa realidad y el mundo que le rodea, prácticamente desde cero, ¿no? Y, bueno, pues esto me parece muy significativo. Si también continuamos, y esto daría lugar que cada una de esas cuestiones lo pudiéramos desarrollar más monográficamente, habría 3 procesos que internamente se dan de forma consecutiva a esos cambios fisiológicos cerebrales que son característicos del adolescente, ¿no? El adolescente no es consciente, el ser humano no es consciente de esos cambios cerebrales. Lo que es consciente es de las consecuencias de esos cambios cerebrales. Tú no eres consciente de cómo está actuando tu cerebro límbico. Tú eres consciente de que estás sintiendo unas emociones que antes no sentías, estás viviendo la realidad de una forma que emocionalmente es muy, muy distinta a como la vivías antes, y tienes que de alguna manera hacerte con ello, de alguna forma, ¿no? A partir de experiencias, de vivencias, de experimentaciones, etcétera. Los 3 procesos que a los psicólogos nos obliga a enfocar cuando trabajamos con adolescente, el proceso con ellos, los procesos y los trabajos con ellos, son el proceso de diferenciación. Por decirlo de alguna forma, el proceso de diferenciación supone básicamente dejar atrás, y esto a veces los adolescentes lo exigen de forma radical, dejar atrás la infancia, y por tanto van a pedir
que el trato sea un trato diferencial a como era antes y por tanto reniegan y pueden generar conflictos sucesivos en el caso de que el entorno los siga tratando como niños. Ese proceso de diferenciación, que casi siempre viene acompañado de una cierta reacción de reafirmación, brusca, al que no le encontramos generalmente explicación, es que ellos ya están demandando, porque se sienten así, están demandando un lugar en el mundo adulto, un lugar que desde la inseguridad todavía, desde la inestabilidad, desde las contradicciones, suena demasiado prematuro, pero que como espíritu de lo que domina la adolescencia, para ellos es fundamental, ¿no? Este proceso de diferenciación lleva casi siempre a dificultades y a veces a conflictos y a veces a conflictos más marcados, más severos, si queremos llamarlo así, en el trato y en las relaciones que el mundo adulto mantiene con ellos, ¿no? Esta actitud, que es una actitud evidentemente todavía inmadura, todavía incompleta, todavía incipiente, viene a determinar en que con los adultos con los que se relaciona siempre se posiciona en una actitud, si queremos llamarlo así, un poco a la contra, ¿no? De tal forma que, oye, si tú que eres la persona de la que me estoy diferenciando, generalmente padres o madres, pero también educadores, tutores, etcétera, os posicionáis en el sí, yo me posiciono en el no. Si tú dices blanco, yo voy a decir negro. Si tú dices arriba, yo voy a decir abajo. Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? Pues muchos dirán, es que está tocando las narices sistemáticamente este chico o esta chica. No está haciendo eso. Bien, no dejará de haber algo relacionado con eso, pero básicamente lo que está diciendo es, oye, quiero que me hagáis caso, que me tengáis en cuenta, que recojáis mis opiniones, ¿no? En el fondo está reivindicando y reclamando un sitio distinto al que tenía antes, ¿no? En la medida en que ese entorno lo entiende así y crea ese sitio y ese espacio para que el adolescente pueda ocupar su lugar, generalmente este tipo de problemas tienden a disminuir, ¿no? Tienden a remarcarse, ¿no? Lógicamente, si tú te estás diferenciando de alguien, si estás queriendo ser distinto con respecto a un todo, ese todo que tiene que ver casi siempre con los padres, con la familia, con el entorno social en el que el adolescente se mueva, va a tener que ver de forma subrogada, sobrevenida por parte del adolescente, va a tener que tener un papel en lo que vaya a suceder en las relaciones con él. En ese sentido, muchas veces los padres interpretamos las reclamaciones, las reafirmaciones que tienen los adolescentes, muchas veces las interpretamos en dos direcciones casi siempre equivocadas. Primero, como la de, bueno, pues este chico o esta chica lo que quiere en el fondo es manejar el cotarro, ¿bien? Lo entienden en clave de poder, en clave de autoridad, en clave de quiere hacer lo que le da la gana. Y también se puede interpretar en clave de vínculo, ¿no? En clave de alguien que está queriendo modificar de forma sustancial el tipo de relación que tiene con nosotros, en términos también de querer hacerse ver, querer llevarse el gato al agua, querer ser quien parta el bacalao, y de alguna manera, bueno, de alguna manera está como queriendo decir, hacedme más caso que quiero ser yo, ¿no? Esto es un poco de las frases típicas de los adolescentes, que me estoy buscando a mí mismo. Hombre, no lo formulan así conscientemente, pero es lo que está casi siempre como pulsión detrás de la forma que tienen ellos de manejarse. En la medida en que, insisto, en que se entienda esa diferenciación como un acto natural en la cual el chico o la chica está dejando atrás su infancia y entrando a formar parte de un todo que es el mundo adulto, seguramente las interpretaciones que hagamos vivencialmente serán las adecuadas.
Y hay dos procesos más que simplemente menciono porque a lo mejor para esta primera parte es más que suficiente. Son el proceso de sexuación y el proceso de proyección. Simplemente mencionar en relación con el proceso de sexuación que estamos hablando también de un individuo, un sujeto que tiene que pasar, dejar atrás una infancia, con unas características muy distintas y tiene que adscribirse a un modelo de género, ¿vale? Esto no es cualquier cosa. De repente querer convertirte cuando tienes 18 o 20 años, ser un adulto, en términos de hombre o mujer, independientemente luego de las opciones sexuales que elijas, el adscribirte a un modelo de género, genera unas dudas, unas incertidumbres, unas inseguridades, unas ambivalencias y unas contradicciones bastante importantes en la manera que tiene el adolescente de vivirlo. Esto sería para hablarlo también más despacio, porque es un tema que yo creo que en el entorno social en el que estamos, yo diría que está bastante desenfocado. Eso te lo puedes guardar para otro programa, es muy interesante esa parte del sexo, del género. Pues quedamos en eso, porque yo creo que la forma en que se entiende esta cuestión en nuestro medio está muy basado en aspectos relacionados con la homosexualidad, con opciones sexuales diferentes, etcétera, etcétera, cuando estamos hablando que seguramente el adolescente no tiene tanta necesidad exclusiva de adscribirse a un modelo determinado, sino lo que tiene fundamentalmente es necesidad de experimentar. Y me parece bien que las barreras estén abiertas y el entorno sea amplio en esa experimentación, pero lo que no tiene es precisamente lo contrario, tiene necesidad de adscribirse a ningún modelo cerrado, ¿no? Por lo que me ha parecido entenderte, en realidad es un paralelismo la parte sexual con lo de la identidad que has estado hablando, ¿no? El adolescente ha perdido esa identidad de niño si te he entendido bien, esa identidad de niño que ha tenido en toda su infancia, la pubertad la pierde, de alguna manera puede ser que en la adolescencia no sepa quién es, esté como desorientado o perdido buscando una identidad. Exactamente. Es algo así, ¿no? Exactamente. Va buscando su identidad. Pero el entorno, antes de forma cerrada y represiva, y ahora de forma, yo también diría, estereotipada, está forzando al adolescente a una elección que va contra natura al espíritu de experimentación y de aventura de la propia adolescencia. Eso que comentabas del llevar la contraria al adulto referencial es una manera de experimentar. O sea, te oigo a ti decir que sí, voy a probar yo a decir que no, a ver cómo se siente ser el que dice que no. Es una forma de experimentar. Es una forma de iniciar ese proceso de diferenciación donde, no sabiendo lo que quieres ser, lo único que sabes es lo que no quieres ser. Lo que no quieres ser es el niño al que el entorno se ha acostumbrado a tratar, ¿no? Entonces su rebeldía, que puede ser más activa o puede ser más opaca, ¿no? Esa rebeldía lo que viene a decir es quiero dejar de ser lo que decís que soy, ¿no? Quiero dejar de ser Juanito, Pepita o Ágata, y quiero ser y no sé lo que quiero ser, porque tú le preguntas a un adolescente lo que quiere ser y resulta que hoy te dice una cosa, mañana te dice radicalmente la contraria, y dice, bueno, es que este no sabe lo que quiere. Efectivamente no sabe lo que quiere porque no puede saberlo y porque lo está buscando, y tardará tiempo en saber quién es, ¿no? Lo que pasa, Carlos, es que según te estaba oyendo, tú decías, no vamos a entrar en el papel de los padres, de los educadores. Lo que está muy vinculado. Es decir, tú planteas, la adolescencia es como una especie de reseteo a nivel biológico, donde casi de la noche a la mañana, pues dejo mis coordenadas de infancia y paso a otras, donde echo atrás mi infancia. Y se caracteriza por experimentar, descubrir, sin quererme definir por nada. Claro, eso conllevaría a que unos padres, unos educadores que quisieran hacerlo bien y no limitarse a reprimir o rendirse
y digamos, convertir la relación en un reproche continuo, el papel de los padres, de los educadores, tendría que resetearse sin saber hacia dónde va. Es decir, hay unas coordenadas que tenemos los padres que hemos vivido esa situación, de lo que en cualquier caso no debería transgredirse, pero no sabes muy bien cómo manejar la situación. Ves que tu hijo adolescente está cambiando cada 2 por 3 y ante eso tú mismo decías, bueno, pues lo que quieres descubrir, lo que quieres experimentar, pues el padre ¿qué hace? Le deja que vaya. En fin, es un desafío para los padres. En primer lugar, en el planteamiento que has hecho hay una especie de forma de describirlo, como si el adolescente deseara la adolescencia. El primero que está desconcertado y desubicado por los cambios que se están produciendo es el propio adolescente. Vale, se nos presenta de forma segura y a veces incluso de modo aplastante. En el fondo, luego, cuando está solo, cuando está con los amigos, cuando se queda solo en su habitación antes de acostarse, ese adolescente fácilmente está sufriendo esos cambios, ¿no? Con lo cual, no es que tengo que cambiar, no, es que me viene un cambio, lo elija o no. Esto es un primer matiz. Claro, el entorno, ¿qué tiene que entender? El entorno lo que tiene que entender es que es un proceso de cambio. Lo que no puede es no debe siempre estar exigiendo que todo esté estructurado, definido y determinado. Lo que tiene que entender es que es un proceso de cambio y por tanto las cosas que están sucediendo suceden hoy y a lo mejor mañana suceden de otra forma. Y si se entiende desde ahí, es verdad que lo que habría que vigilar son algunos aspectos que son efectos negativos de un proceso de cambio, efectivamente. La adolescencia es una aventura. ¿En la aventura hay riesgos? Sí, en la aventura hay riesgos. ¿Tenemos que quedarnos quietos ante los riesgos que se pueden producir? No hay que quedarse quietos. Pero una cosa es vigilar los riesgos que se pueden producir en la aventura y otra cosa es deslegitimar la aventura por el hecho de que existen riesgos. ¿Qué es lo que habitualmente se hace? Evidentemente, el chaval va a salir de un entorno cercano, conocido, seguro, previsible, a un entorno desconocido, incierto, lleno de problemas, lleno de tentaciones, lleno de vías y de experiencias que pueden ser a veces incluso más que desagradables, pero hay que entender que eso forma parte del juego. Y llevamos haciéndolo así como especie humana desde el principio. Y bueno, se ve que se puede hacer mejor y que a veces no se hace tan bien, ¿no? Yo, viendo las consecuencias relacionadas, por poner un ejemplo, y con el consumo de sustancias psicotrópicas, bien, hablando en término popular de drogas, pues yo diría que la adolescencia actual, no de la sociedad española, de las sociedades occidentales, es un entorno con problemas de cierta envergadura que no estamos siendo capaces de encarar adecuadamente. Es decir, tenemos auténticos consumidores habituales de sustancias como única forma posible en la que ellos encuentran un espacio y unos estados de conciencia donde se sienten bien. Una sociedad que tolera eso y que se está dando de una forma tan extendida, y yo diría que no está haciéndolo bien. Algo está pasando que no estamos haciéndolo bien. Pero que evidentemente hay riesgos y que esos riesgos corresponde al mundo adulto circundante al adolescente vigilarlos e incluso en momentos determinados poniendo líneas rojas, efectivamente. Oye, Carlos, a mí se me ocurre una pregunta, es que hay algunas veces que hablamos de una sociedad como que está a medio camino entre la infancia y el estado adulto, como si fuera una sociedad, la sociedad actual un poco adolescente,
Quería conocer un poco tu opinión sobre eso. O sea, me da la sensación de que hoy en día en gran parte de la población no se quieren asumir las responsabilidades que supone ser un adulto, ¿no? De alguna manera es como, antes lo has mencionado, de alguna manera, es como prolongar la adolescencia durante mucho más tiempo del que sería lógico, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que hay sociedades, yo creo que ahí no podíamos generalizar tanto, porque hay algunos estados, es decir, sociedades en nuestro entorno, en el entorno del primer mundo, en el entorno europeo, que desde el propio Estado se facilitan fórmulas para hacer ese tránsito al mundo adulto de una manera menos adolescente y más favorecedor de el destino final, que es el mundo adulto, ¿no? Si podemos definir al adolescente con algunas características, bueno, pues el adolescente es una persona que le cuestan los compromisos, le cuesta asumir responsabilidades, tiende a dejarse un poco llevar por el entorno, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, un individuo, si queremos, un adulto infantilizado, ¿no? Hay estados que, conociendo esto, favorecen políticas en las cuales a los 16, 17 años, pues prácticamente te ponen muy a merced la posibilidad de irte a vivir fuera del entorno familiar, adquirir responsabilidades cotidianas y domésticas, hacerte la compra, lavarte la colada, convivir con otras personas, etcétera, etcétera, creo que son pasos positivos para que suceda esto. En la sociedad española esto no existe. Esto no existe planteado como líneas de política general. Existe como reacciones desde las propias familias, entendiendo lo positivo de que el adolescente va a hacer un curso escolar en el extranjero, vaya a otro país, conozca otras realidades y de alguna manera se vaya abriendo al mundo y asumiendo responsabilidades. Como política general, yo creo que esto no existe tanto en países del entorno fundamentalmente mediterráneo. Esto lo que hace es que se perpetúa la adolescencia como etapa, de tal forma que tú ves chavales con edades ya mucho más mayores, perdón, a partir de los 25, que están actuando de una manera muy similar a la que actuaría un chaval de 17, 18 años, con unos valores muy parecidos, con unos estilos de vida muy similares, con unos modelos de ocio muy consumistas, muy basados sistemáticamente en pasárselo bien y poco más. No hay una actitud que creo que generacionalmente correspondería a las nuevas grandes conjuntos poblacionales que llegan al mundo adulto, de impulsar cambios, de impulsar modificaciones, de ir generando situaciones que hagan posible un progreso, un desarrollo más completo a nivel social, ¿no? Están como anclados en unos estilos, en el fondo, muy infantiles, ¿no? Sí, muy poco. Tiene mucho que ver, yo creo, en eso la falta de estímulos, por ejemplo, en televisión o en general en la sociedad de cultura. Digamos que parece que lo que se propicia es el ocio, como el distraerse, como el estar continuamente, sin más interés y sin más iniciativa o objetivo que el ocio y el pasarlo bien. Con lo cual, digamos, no se progresa como persona, ¿no? Al final no se madura uno como persona. Claro, ahí has dado con una de las claves importantes de lo que sucede en la adolescencia respecto al medio social. El medio social lo que está promoviendo es un ocio consumista, no un ocio experimentador. En el fondo, el ocio como lugar de no trabajo o lugar de no estudio debía ser un espacio destinado a que se puedan producir las experiencias que no se pueden dar en ese otro medio, si queremos, más estructurado y obligado. Y esto hace que un adolescente no se plantee como diversión ir a ver una película distinta, ir a un centro cultural a ver una actuación de una bailarina o de un
Va al concierto de música donde, que es lo que más llamativo es, donde más caña se da. Pero que esto pasa no solamente con los adolescentes, sino que pasa también con los adultos, ¿no? Es que yo creo que eso, al final el mundo adulto ha cogido, ya sobrevalorado los valores adolescentes y los ha convertido en valores adultos y digamos como objetivos vitales. Uh-huh. Te encuentras con cierta facilidad personas con 40 o 50 años con formas de entender las cosas, con conceptos y con formas de vivirlo que son muy de adolescente, muy de experimentación. Y falta madurez, falta seriedad, falta rigor, falta profundidad, falta compromiso, falta... Y es mucho llevar, y aquí estaría bien que interviniera un sociólogo o un economista, es mucho llevar la sociedad de consumo, con sus patrones de funcionamiento y estructura, a el mundo de la evolución del ser humano. Con lo cual, ahora mismo, todas las generaciones están consumiendo, permanentemente consumiendo, no digo consumiendo sustancias negativas, estoy hablando de una actitud vital, que es la de consumir, ¿no? Uh-huh. Como frase final, así un par de frases podrías, para cerrar ya el tema, si hay adolescentes que nos están escuchando, o padres o tutores de adolescentes, en dos frases, ¿qué les podías dar, qué impulso les podías dar para hacer más fácil ese proceso de aventura adolescente? Bueno, me pides un resumen muy exigente, ¿no? Como cierre, es un cierre. Es un cierre. Es tu despedida, es tu firma de hoy. Sí. No, es que no quisiera ser excesivamente alarmista, ¿no? Pero diría que a los padres les viene muy bien recordar un poco su propia adolescencia. Y esto les... Eso es algo que quería haberte preguntado antes. Cuando estabas hablando antes de todo ese proceso que vivimos, que se sufre, ¿no? La adolescencia, hay un momento que se sufre, porque es una cosa que te pasa, no que decides que te pase. Se nos olvida inmediatamente, ¿no? Y nada más que nos acordamos de aquellas cosas que en nuestra adolescencia hicimos y no queremos, nos arrepentimos, nos sentimos medio culpables y responsables y estamos queriendo imponer a nuestros hijos que no pasen por ahí, cuando en realidad lo hemos vivido, ha formado parte del juego. Y bueno, pues se ha integrado dentro de tu propia realidad de una manera correcta. Es parte del proceso, ¿no? Forma parte del proceso. Yo creo que hay que dejar que las nuevas generaciones fantaseen con una vida más libre. Ya está. Muchas gracias, Carlos. Si quieres, Paco, hacernos una pequeña introducción a tu tema de los monopolios tecnológicos. Muy bien. Pues gracias, Iván. Bien, el tema yo lo he titulado La tentación monopolística de las grandes tecnológicas. Es un tema que la verdad es que es un cambio importante con respecto al tema anterior, ¿no? Tiene poca relación. Pero creo que es un tema realmente importante que nos está afectando, digamos, a todas nuestras vidas. Cuando hablamos de las grandes tecnológicas estamos hablando de los Google, de los Amazon, del Facebook y de Apple, lo que se llama... en el argot pues se llama las GAFA, ¿no? Y básicamente mi punto aquí es que tiene una situación de privilegio en el mercado y que se puede considerar de alguna manera equivalente a lo que han sido los grandes monopolios a lo largo de la historia. Cuando hablamos de monopolio, todos sabemos que estamos refiriéndonos pues a una situación de mercado en la cual hay un proveedor que domina ese mercado y que impone sus precios y prácticamente es el proveedor único de un servicio determinado o de un producto. Aquí es interesante recordar que, curiosamente, el Estado que podemos considerar más ultraliberal o capitalista del mundo, como es Estados Unidos, fue el primero que se dio cuenta de los peligros, digamos, de estos monopolios, ¿no? En la época de los Vanderbilt, de los JP Morgan y los Rockefeller, pues se daba, estamos hablando del siglo XIX, pues se crearon conglomerados en determinados sectores, como por ejemplo Rockefeller en el campo del petróleo, en el cual lo que hacían era, agrupar muchas empresas. Al agruparlas, digamos, conseguían tener una situación de cierto predominio en el mercado, bajaban los precios de una manera escandalosa, conseguían que llevar a la ruina al resto de los competidores
y cuando estaban en la ruina pues los compraban, con lo cual aumentaban otra vez más su tamaño y conseguían un monopolio, y al conseguir el monopolio pues subían los precios de una manera escandalosa. En Estados Unidos, como digo, estableció la primera ley antimonopolio, la ley Sherman, que tuvo como consecuencia en 1911 la división forzosa de la Standard Oil, que era la compañía prácticamente única del mercado del petróleo, y la dividieron en 34 empresas, de las cuales, pues, bueno, son herederas la Exxon y algunas otras de las grandes que conocemos. ¿Por qué decimos que estas tecnológicas son un monopolio? Bueno, pues como veremos, el tema tiene determinados matices después. Pero en primer lugar cabe mencionar que entre todas estas empresas tienen una capitalización bursátil conjunta que sería la tercera del mundo, si lo comparamos con otros países, y estando por delante de, por ejemplo, países tan importantes como Japón. Con ese poderío económico, pues evidentemente pueden comprar a cualquier competidor, y además si ese competidor se niega a ser comprado, pues utilizan prácticas discriminatorias o crean empresas que hagan lo mismo, pero a menor precio o de alguna manera poniéndolos, digamos, en una situación difícil de competir y expulsarlas del mercado. Con lo cual lo que se consigue es erosionar el espíritu emprendedor de empresas emergentes, es de lo que se les acusa fundamentalmente. Además, ya en los últimos años, pues algunas de estas grandes empresas que se iniciaron en la tecnología, pues están entrando en otros sectores como la automoción, la banca, la energía, con lo cual, bueno, pues hay gente que está preocupada por ello. Si hablamos de alguna de estas empresas, como por ejemplo Google, como sabemos, pues es el mayor buscador, el navegador más importante, que copa el 80% de las búsquedas en países como Estados Unidos. Además, Google tiene unos servicios pues realmente eficientes y además son gratuitos. Todo su negocio viene de la publicidad. Bueno, ¿qué es lo que hace Google y por qué se le acusa de esto? Bueno, pues que controla no solamente los canales que se emplean para que la gente acceda a ellos, sino además la publicidad que hay en esos canales, con lo cual ellos priorizan la publicidad sobre sus propios productos y no dejan, por lo tanto, competir a otras empresas. Facebook, como sabemos, es la red social más extendida, que ya ha sido sancionada por violación de publicidad. Recordemos también casos como el de Cambridge Analytica hace unos años con el Brexit o las elecciones en las que ganó Donald Trump. Bueno, pues ha sido demandada recientemente por 48 de los estados americanos para que se desprenda de algunas compañías que compró del subsector como eran Instagram y WhatsApp. Hace poco ha salido la noticia precisamente de que esta demanda no ha sido admitida a trámite, como luego veremos. En el caso de Apple, que como sabemos pues tiene los iPhone, los Macintosh, tiene un montón de aplicaciones, bueno, pues está acusada de prácticas monopolísticas por ser su plataforma de aplicaciones la única que se puede utilizar para descargarse aplicaciones en sus móviles, y ellos cobran, digamos, importantes comisiones. Y Amazon, que conocemos que es el mayor distribuidor online, pues está acusado de poner condiciones leoninas a sus proveedores, y a veces utiliza la información de aquellos productos que tienen más éxito para replicarlos y venderlos como productos propios o con empresas afines. Y bueno, como ellos dominan su página web, lógicamente ponen en sitio muy visible sus productos y en sitio poco visible los proveedores originales. Hombre, las cosas no son tan evidentes, porque cuando uno habla de monopolio, la verdad es que habría que decir que aquí hay matices importantes que ellos lógicamente utilizan para defenderse. Por una parte, los monopolios convencionales lo que hacían era subir el precio. Aquí, sin embargo, los precios son gratuitos, con lo cual puede decir, ¿dónde está el monopolio, no? Además es que hay competidores, no son únicos en el mercado. Además, los servicios son muy apreciados por los usuarios. En el caso de Facebook, por ejemplo, pues tienen Twitter, TikTok. En el caso de Google hay alternativas. En el caso de Apple ellos dicen, oye, no somos mayoritarios, hay otros muchos sistemas operativos, hay otros muchos teléfonos inteligentes.
y de el 1.000.000 y pico de aplicaciones que hay en las plataformas de Apple, pues solamente 70 son de ellos, ¿no? En el caso de Amazon, ellos indican que bueno, hay compañías como Walmart que tienen una mayor cuota de mercado, que otras compañías también emplean marcas blancas, con lo cual no es una novedad. Bueno, y visto todo esto, podríamos decir, bueno, ¿y qué medidas se están tomando? Bueno, en Estados Unidos es interesante, digamos, el hecho de que haya, digamos, ganado las elecciones Joe Biden, ha hecho que de alguna manera haya ciertas esperanzas con respecto a cómo se tratan estos temas y evitar este tipo de monopolios. En 2020 hubo un informe bastante demoledor del Congreso, ha habido demandas, como ya hemos comentado. En el caso de la Unión Europea, pues el pasado mes de diciembre se aprobó se puso a trámite, mejor dicho, la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales, que aunque la Ley de Mercados Digitales ha sido aprobada en el Parlamento en el mes de abril, bueno, pues todas ellas están en tramitación y bueno, pues luego tienen que ser transpuestas a las normativas locales, ¿no? Y curiosamente China también, pues también ha puesto en marcha, digamos, medidas antimonopolios, ¿no? Recientemente, por ejemplo, ha puesto una multa millonaria y ha puesto bastantes dificultades a una compañía china que se llama Didi por salir a bolsa en Estados Unidos antes de estar autorizada. Bueno, la aplicación de estas medidas yo pienso que no va a ser fácil. Además, estas compañías van a utilizar todo su poder de influencia, que es mucho, ya hemos dicho el poderío económico que tienen, y van a hacer todo el lobby que puedan. En Estados Unidos, bueno, hemos dicho que Joe Biden es partidario de controlar a estas compañías. Y eso con las dudas que supone el hecho de que durante la campaña de las elecciones pues recibió un muy fuerte apoyo financiero de estas empresas. Pero sin embargo ha metido dentro de su equipo digamos, a expertos antimonopolio, como ha sido el caso de Lina Khan, que es una de ellas. Sin embargo, por ejemplo, y hablando de estas dificultades que van a poner estas empresas, pues Lina Khan ha sido recusada tanto por Amazon como por Facebook. ¿Por qué? Porque era una defensora de los antimonopolio y porque atacó de alguna manera previamente tanto a una compañía como a otra. También, por otra parte, dentro de estas dificultades, pues os comentaba hace un momento que un juez ha rechazado la demanda de los 48 estados que pedían trocear Facebook. Sin embargo, ha aceptado a tramitir la demanda presentada por la Federal Trade Commission. O sea que, bueno, pues digamos que se está trabajando en ello, pero digamos hay mucho por hacer. En la Unión Europea, pues como he dicho anteriormente, están a trámite las leyes. Bueno, ha habido también acuerdos entre algunos países y algunas tecnológicas, por ejemplo, en un aspecto concreto que es la difusión de noticias a través de estas plataformas. Ya sabemos el caso de que, bueno, pues Google y otras plataformas pues utilizaban información de los periódicos sin pagar nada por ello. Y entonces, bueno, eso ha supuesto algunas demandas. En el caso de Francia, por ejemplo, ya tienen una ley que han llegado a un acuerdo con esas compañías para cobrar de alguna manera esa información. En el caso de China es un caso especial porque, bueno, pues sí que es verdad que están tomando medidas antimonopolio, pero la realidad es que la administración de Xi Jinping actúa con absoluto puño de hierro. Dado el carácter del sistema político chino, pues ellos exigen sumisión absoluta. Entonces parece ser que el único que puede recopilar datos, todos los que quiera en China, pues es el propio gobierno, pero las empresas no. Y luego me gustaría comentar también que en todo esto hay un trasfondo, yo diría, pues llamaría geoestratégico. Es decir, en dos aspectos fundamentales. Por una parte, estamos hablando de lo que es el poder de los estados frente al poder de las multinacionales. Este es un tema del que, bueno, pues ya se viene hablando desde hace mucho tiempo.
pero es que estas corporaciones, pues ya hemos dicho el poderío económico que tienen. Es esto que llaman corporatocracia y que también se identifica con lo que se llama la hipótesis Blade Runner. Si os acordáis, en esta película de Ridley Scott, pues había una corporación, la Tyrell Corporation, que fabricaba humanos sintéticos o replicantes y que se había convertido en una empresa de tal poder que era mucho más potente que los propios estados, tenía más autoridad. Y luego un segundo punto que yo creo que también es interesante tenerla de fondo, y es que aquí lo que se está jugando es quiénes van a ser dominantes, qué empresas y qué países o qué sectores o bloques van a ser dominantes en un futuro. Es decir, hay gente que está diciendo, oye, una regulación muy estricta en Occidente, por ejemplo, troceando las grandes empresas tecnológicas que hemos dicho, pues lo que va a favorecer es que en China, que no tienen, digamos esos escrúpulos democráticos, pues que se vayan a convertir posiblemente en las empresas más importantes y a lo mejor influyan en todo el mundo y tengan mucho más poder que las propias empresas occidentales con mucho menos escrúpulos, digamos. Con lo cual, bueno, ya a modo de conclusión, yo creo que habría que hilar muy fino tanto con la legislación como con las demandas judiciales. Hay empresas que han tenido éxito porque lo han hecho muy bien y no se trata de poner en duda el éxito o la iniciativa de esas empresas que lo han hecho muy bien, sino lo que se trata es de evitar que estas empresas pongan impedimentos a sus competidores empleando prácticas abusivas. O sea, hay que incentivar el éxito empresarial y la innovación, pero protegiendo los derechos de los consumidores y posibilitando la competencia. También habría otros temas que hablar aquí, pero que no es objeto quizá de la discusión de hoy, pues otras facetas en cuanto al tema de las multinacionales tecnológicas, como es el tema de la difusión de noticias falsas, el uso de información de usuario para fines comerciales, o lo que tributan o dejan de tributar estas compañías, pero la verdad es que esto daría como para otros temas y para otros blog o otros podcasts. Y con esto pues es un poco el resumen de lo que quería comentar. Sí, yo sobre esto, Paco, que has escrito varios artículos en el blog de otras políticas y te lo has currado bien. Yo creo que hay dos aspectos. Uno que al final has dicho claramente que lo dejarías para otro momento, pero que a mí me parece que incluso desde una óptica de modelo de democracia, es decir, de hasta qué punto tenemos una democracia que se está fragilizando o no, es clave. O sea, hay un debate político de primera que es: estas empresas, si se caracterizan por algo, es porque capturan una cantidad de datos privados de cada uno de nosotros que les permite, por supuesto, venderlo a terceros, como se sabe que hacen. Has puesto el ejemplo de Cambridge Analytica, que les permite dirigir tus gustos de consumo y influir en lo que debes pensar e incluso en lo que debes decidir a la hora de elegir tu voto. Es decir, tiene una trascendencia lo que se está haciendo con tus datos, que sorprende que las grandes, digamos, los grandes estados, llamando estado, por ejemplo, a la Comisión Europea, que la Comisión Europea o el Gobierno Federal de Estados Unidos no hayan sido capaces de promulgar una legislación donde les obligue a algo tan elemental como: voy a usar tus datos en la medida en que a ti te parezca bien. Antes de usarlos de una manera, tú me vas a autorizar. Pues no existe ninguna legislación. Sí, se dice que efectivamente, oye, es la alternativa o es la contraprestación a tener un montón de aplicaciones gratuitas. Bueno, sí. Pero falta una acción de gobiernos ahí. Por otra parte, de lo que estás hablando, efectivamente, estas empresas lo que están poniendo encima de la mesa es hasta qué punto se va a mantener el poder de los estados, representando a los ciudadanos, etcétera, etcétera,
frente al poder de estas grandes multinacionales. ¿Hasta qué punto se va a poder mantener teniendo en cuenta que los estados al final, la Comisión Europea, el gobierno de Estados Unidos, al final tienen un enorme problema, que la regulación que elijan tienen que tener mucho cuidado en no cargarse unas empresas que están prestando unos servicios ya muy valorados por millones y millones de personas. Sí. Es decir, lo que tú vas a hacer defendiendo por un lado a las personas como ciudadanos, probablemente va a ir en contra de esas mismas personas como consumidores. Y no es fácil para los gobiernos, por mucho que fuera buenísimo promover la libre competencia, si tú te cargas a Google o a Facebook o a quien quieras, o a Amazon, no es fácil que en un periodo de tiempo corto surjan otros Google, otros Facebook, que den unos servicios mínimamente comparables. Uh-huh. Es decir, los gobiernos, y llamo gobiernos, ya digo, a Comisión Europea y Gobierno de Estados Unidos, tienen una seria dificultad para meter en cintura a estas grandes empresas. No sé cómo ves tú. Sí, bueno, has tratado dos temas que son muy importantes, ¿no? Por una parte, primero hablabas de los temas de privacidad. Bueno, actualmente hay estudios que son realmente sorprendentes, ¿no? Es curioso que a partir del uso que haces, por ejemplo, de plataformas como Facebook, pues se ha demostrado que a partir de con quién te relacionas, qué páginas ves, a qué cosas le dices like o que me gusta, a qué cosas, digamos, comentas, son capaces de definir un perfil de cuáles son tus preferencias, tanto políticas como personales de todo tipo. Eso se puede utilizar, por ejemplo, para venderte más determinados productos, porque tú has estado realmente interesado en todo lo relacionado con lámparas, por ejemplo, y entonces te empiezan a salir anuncios de lámparas, sorprendentemente, ¿no? Bueno, ese es un uso, digamos, comercial propiamente dicho, ¿no? En contra muchas veces de tus propios intereses. Dicho sea de paso, me gustaría decir que no nos fijamos suficientemente en todas las condiciones de privacidad que tenemos en el perfil de las distintas páginas por las que viajamos. Normalmente, por comodidad, le damos acepto a todo y no nos estamos dando cuenta que estamos vendiendo nuestra alma realmente a esa empresa. Entonces, con eso pueden hacer prácticamente lo que quieran. Tendríamos que tener un poquito más de cuidado en eso. Pero, volviendo al tema, además de la manipulación, digamos, del uso por manipulación comercial, luego está la manipulación política, que ya se ha empezado a hacer. Y entonces, curiosamente, yo recuerdo unas estadísticas que vi hace algún tiempo en las cuales decían que a partir de no sé cuántos likes o no sé cuántos me gusta en Facebook eran capaces de definir mejor tu perfil que los amigos. No me acuerdo ahora mismo el número, pero no era muy grande. Pero si aumentabas el número de likes o el número de me gustas, pues llegaban a que era capaz Facebook de definirte mejor en tu perfil, en tus preferencias o en las cosas que realmente te interesan, que tus propios familiares o incluso de tu propio pareja. Lo cual es absolutamente sorprendente, ¿no? Que a partir simplemente de que tú digas, oye, me gusta este tema. Bueno, pues curiosamente, digamos, esto lo que permite es que utilizarlo políticamente, que es el peligro, digamos, que tú has comentado y que de hecho se ha utilizado ya. Es decir, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues lo que se ha hecho en algunos casos es simplemente centrándose en aquellas personas que tienen un perfil políticamente que no está del todo definido. Porque de alguna manera los que son partidarios de mi candidato, eso ya los tengo ganados. Los que están absolutamente en contra de mi candidato, pues tampoco tengo necesidad de trabajar con ellos porque no los voy a convencer. Pero aquellos que suelen ser un tercio más o menos, que están en el campo intermedio, pues esos son los que, si a partir de la información que tú le has dicho, le das información sesgada y siempre dirigida en aquellas cosas que te interesan, por ejemplo, si a ti te preocupa el tema de la inmigración, te bombardean con temas relativos a malas noticias sobre la inmigración, evidentemente van a, digamos, condicionar tu voto político, ¿no? Esto es en cuanto a ese tema que me parece apasionante, ¿no?
Y el otro tema que planteabas, el tema del Estado frente a las empresas, pues sí, realmente es un tema preocupante, ¿no? Este tema, bueno, quizá una de las cosas relacionadas con ello es que nos hemos acostumbrado a que todo sea gratis, ¿no? Y a lo mejor, bueno, no debería ser tanto así. Esto está pasando, por ejemplo, en el mundo de la información, ¿no? El mundo de los periódicos, de la prensa. Estamos perdiendo de alguna manera calidad en la prensa, y esto sería otro tema como para otro debate interesante. ¿Pero por qué? Pues porque si no pagas y la prensa no cobra dinero, pues de alguna manera no puede hacer posible el pagar a buenos redactores. Con lo cual, bueno, el hecho de que sea todo gratis, pues al final no lo es porque viene a través de publicidad o a través de el uso de tus propios datos, con lo cual al final estamos vendidos. Hay otra cosa relacionada con este tema que daría mucho de sí, que me estoy acordando, y ahora es el tema del uso de las monedas virtuales, ¿no? De los Bitcoin y similares. Bueno, en los estados, en la Unión Europea, hay una gran preocupación, porque dicen, mire, vamos a ver, un estado, de alguna manera, su moneda tiene a alguien que la respalda por detrás. Ante cualquier problema, tú vas a tener un estado que lo respalda por detrás. Una empresa privada, lo que respalda, digamos, son sus accionistas y el dinero que tenga en su capital. Una vez que quiebra, pues va quebrado. Todos los que tenían moneda, digamos, virtual o criptomoneda asociada al tema, con lo cual tiene un riesgo importante de falta de control económico, de falta de control bancario y de soporte. Entonces, bueno, estos son dos ejemplos. Pero vamos, el tema daría como mucho más de sí. Sí, Paco. A mí me ha parecido excelente tu presentación. Quería preguntarte, porque yo veo que en esta cuestión de las tecnológicas, agrupado así genéricamente en esa idea, yo vería como dos vertientes distintas, ¿no? Una primera, relacionada con Amazon, etcétera, etcétera, que es la relacionada con el comercio. Si queremos, asociado a este paradigma de globalización que viene instaurado en las transacciones de servicios desde hace 20 años, ¿no? Cada vez esto está más cuestionado y hay un cierto movimiento en contra o que cuestiona estos aspectos relacionados con la globalización. Pero hay un segundo aspecto en las tecnológicas que a mí me parece también muy preocupante, que se relaciona con las redes sociales, ¿no? Esto que estamos hablando de Instagram, de Facebook, etcétera, etcétera. En las generaciones que están llegando, pues prácticamente no eres nadie si no estás inscrito y formas parte de estas redes, y esto va creando además una serie, no empresas, sino va creando esta nueva figura que se instaura dentro del medio tecnológico, que es el influencer, ¿no? Es decir, un individuo que capta, no clientes como en el caso de las transacciones comerciales, sino capta seguidores, ¿no? Y cómo, pues prácticamente tu forma de pensar, tu estilo de vida, incluso luego también tus relaciones incluso personales, están supeditadas un poco a todo esto. Claro, yo creo que legislar sobre esto es realmente complejo, porque yo creo que desborda a los propios estamentos públicos el poder legislarlo, cuando no, que es algo que también el propio medio político en el fondo está utilizando también para sus propias acciones y actividades de captación o propagandísticas o electorales, ¿no? ¿Qué futuro le prevés especialmente a estos aspectos relacionados con las redes sociales? Si te parece, Paco, contestas a Carlos y cerramos aquí el tema, ¿vale? Para pasar. Vale. Bueno, has tocado dos temas también. Por una parte, el de la globalización, que daría también como para dedicarle mucho tiempo, ¿no? Además, curiosamente, simplemente comentar que curiosamente estas empresas como Amazon o algunas multinacionales intentan también personalizar y ofrecer productos de la zona, ¿no? Precisamente porque se han dado cuenta de que pues la gente le gusta también el producto local.
Y tiene también otra característica, que es que te permite que a un señor que está viviendo en un pueblo pequeño de Castilla, por ejemplo, pues pueda vender por todo el mundo. Desde ese punto de vista sería la ventaja. El problema, digamos, es que si al final acabamos todos en una única plataforma, esa sí que está globalizada. O sea, un Amazon que cubra a todo el mundo dice, bueno, pues al final impone sus reglas, ¿no? Impone sus precios, etcétera, etcétera. Pero bueno, como digo, es un tema que bueno, daría como para hablarlo muy ampliamente. El tema de las redes sociales, pues hombre, como tú has dicho, tiene una importancia tremenda, ¿no? Nada más que hay que oír o recordar, digamos, cómo Trump utilizaba Twitter de forma continua, pasando de los periódicos y de la prensa en general, de la prensa formal, ¿no? Y además él lo utilizaba como una manera de decir, oye, yo digo lo que quiero, y además sin ninguna filtro por parte, digamos, de la prensa oficial, ¿no? También es verdad que como todo Internet es está lleno de mentiras por todas partes. Y ya sabemos lo que ha pasado con Trump y sabemos lo que ha pasado con otros muchos tuiteros, ¿no? En Twitter y en las redes sociales en general, pues cabe todo, la verdad, la mentira, y hay mucho más quizá de mentira y de falso o de exagerado que digamos que de realidad. Los influencers que has comentado, pues es un fenómeno curioso. Yo tengo que reconocer que a mí me resulta chocante, digamos, porque alguna vez me he impuesto, digamos, el oír algún programa de alguno de estos influencers, y la verdad es que no sé yo qué interés tiene, sinceramente. O sea, digo, bueno, la verdad es que está contando su vida y yo no veo ningún interés, pero la realidad es que tienen un impacto tremendo y una cantidad de seguidores impresionante, con lo cual, pues, de alguna manera nos obliga a que pongamos atención al tema, porque ese tema es importante. ¿Cómo va a evolucionar ese tema en un futuro? Pues es difícil de decir, porque pues hace, ¿cuánto? 10, 20 años Twitter no existía, prácticamente no utilizábamos Internet, el correo electrónico estaba en sus primeros balbuceos, y ahora mismo ya estamos en otra serie de plataformas que están apareciendo, los vídeos, en fin, hay un montón de cosas. Me da la sensación de que la tendencia general es a que se utilicen más cosas cortas, mensajes cortitos, digamos poco profundos, y que además que cueste poco esfuerzo el escuchar. Y entonces creo que las plataformas se están derivando a ello. El hecho de que Twitter, por ejemplo, tenga, pues no recuerdo cuántos son, me parece que son, ¿cuántos son? 100 caracteres o algo así en cada mensaje, me parece, o algo menos, ya ni recuerdo, pero que te limita mucho. O sea, tiene que ser mensajes muy cortitos, como frases brillantes, que digas, ¿no? Y eso tiene mucho que ver, es un paralelo con lo que está pasando en la sociedad, ¿no? O sea, la sociedad no quiere pensar. Relaciono con lo que comentabas antes, ¿no? La sociedad no quiere profundizar mucho, no quiere leer mucho libros y profundizar en los temas. Lo que quiere son mensajes claritos, a veces incluso demasiado simplones, ¿no? Y ¿cómo evolucionará tecnológicamente? Pues un poco lo que favorezca, digamos, esa tendencia que es en la que estamos ahora mismo. Esa es mi impresión. Yo creo un error que cometemos, o que se comete a lo mejor, es creer que esas redes sociales son un reflejo real de la sociedad, porque hay una parte muy grande. Enlazando el tema de Carlos con el siguiente tema que va a hablar Manolo, de los jubilados y los pensionistas, igual hay una parte muy grande de la sociedad que realmente no está reflejada en esas redes sociales, ¿no? Cierto. Y sobre todo, digamos, lo que pasa es que lo preocupante, entre comillas, es que donde sí que tiene un reflejo importante es en la gente más joven, que es el futuro. Entonces, de alguna manera, va a modelar, digamos, el futuro. Y por eso yo creo que tiene su importancia. Si me permitís, simplemente un pequeño inciso. Yo creo que el influencer, siguiendo un poco con lo que estás comentando, es la versión moderna de un pastor evangélico. O sea, es algo así como el cura antiguo que en la parroquia el sermón te echaba sobre la forma de vivir, los valores, los principios, etcétera, el significado de la vida. Realmente un influencer, desde el punto de vista casi de arquetipo, está aupado en ese mismo estilo, evidentemente salvando las distancias. Pero en el fondo son mucho más elemental el influencer. Mucho más elemental, pero cumple esa función.
Sí, sí. O sea, quien ahora moraliza, en el fondo quien moraliza, quien establece prioridades, quien el que marca tendencias y en el fondo creencias y tal, joder, es un influencer. Simplemente te hace un programa, va a comer a un japonés y te toma unos platos determinados y de repente se pone ese restaurante en el primer puesto de los más seguidos. En el fondo está marcando tendencia, y esto es algo similar a lo que sucedía antaño con los pastores evangélicos, si podemos utilizar ese cliché. Pues aprovechando vamos a darle voz a través de Manolo a esa parte de la sociedad que casi no está representada en las redes sociales, porque Manolo, nos vienes a hablar de esas edades en las que... De los jubilados. De los que ya se supone que son... Yo todavía no, me falta poco. Son inútiles en esta sociedad productiva y consumista, ¿no? Sí. Yo había titulado mi exposición, por resumir en una frase, como la cara oscura de las jubilaciones, ¿no? Bueno, efectivamente, lo has dicho tú al principio, hace unos pocos días, bueno, cada 2 por 3 tenemos noticias en los medios de comunicación que hablan de las pensiones. Hace unos pocos días salió la noticia importante de que el Consejo de Ministros había aprobado un proyecto de ley que enviará ahora al Parlamento, al Congreso, de reforma de las pensiones, en una primera fase. Es decir, tenemos muchas noticias que hablan de los jubilados, pero en términos políticos, hablar de jubilados es hablar de pensiones. Como si todo lo que nos debiera preocupar como configuración de sociedad, es decir, políticamente, de la gente que se jubila, que llega a los 65 años y se retira, fuera sus pensiones. Que este tema de las pensiones casi monopolice el análisis de las problemáticas que puedan plantearse en torno a este segmento de edad, pues es muy lógico, es muy comprensible, porque no cabe duda de que el pago de las pensiones es uno, no sé si el más, pero si no es el más, es de los mayores problemas políticos y económicos que tenemos en España y en general yo diría que en toda Europa, en toda la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la partida que se requiere anualmente para pagar las pensiones, por supuesto, es la mayor partida de todos los presupuestos públicos, sumando el de la Administración Central, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, todo lo que es administraciones públicas, pues el presupuesto conjunto, por tanto, que dedica el Estado a los gastos públicos, aproximadamente el 43% en el año 2018, ahora ya será más, el 43% del conjunto de los gastos públicos, excluidos los gastos financieros, es decir, los intereses que se paga por la deuda, el 43% en el 2018 ya será más, lo constituía la partida dedicada al pago de las pensiones. Pero no solo eso, es que esta partida sigue creciendo y es inevitable que crezca, salvo que hagas cortes muy drásticos, y sobre todo no está nada claro cómo se va a financiar en el futuro. Bueno, pero yo no quería entrar hoy en el debate de qué hacer para poder pagar las pensiones del futuro. Hay mucha gente opinando sobre el tema, gente que sabe probablemente mucho más que yo. Es un debate que además está muy contaminado ideológicamente, como es lógico. Yo no pretendía hoy, otro día a lo mejor sí, hoy no pretendía entrar en qué hacer para poder pagar las pensiones del futuro, sino en otras cuestiones que suelen quedar tan en un segundo plano que ni siquiera llegan a ser objeto de debate. Me parece importante que se traigan a colación. No obstante, sí llama mucho la atención que
que todo lo que nos planteemos, políticamente hablando, como clase política, como ciudadanos, como formadores de opinión en los medios de comunicación, sobre los 9 millones de españoles que aproximadamente están jubilados, sea el coste de sus pensiones. Es decir, sobre la vida de 9 millones de españoles, parece que casi lo único que nos preocupa en términos políticos sea si hay dinero para pagar sus pensiones y si va a haber dinero para pagar las pensiones de los que se irán jubilando en los próximos años. Bueno, dejando aparte que evidentemente el gasto público incluye partidas como los viajes al inserso y cosas de esas. Eso es anecdótico. Me parece que refleja un sesgo político, un sesgo de tomar conciencia de que 9 millones de españoles seguramente tienen más aspectos que merecerían consideración. Por tanto, yo creo que para no caer en la anécdota, este hecho ilustra con toda claridad, en mi opinión, uno de los problemas de fondo que más contamina la visión dominante de la política en nuestra sociedad, que es el sesgo economicista. Es decir, parece que todo lo que no sea útil en lo que hacemos cada uno en nuestra vida, en lo que valoran los gobiernos y, por tanto, en lo que valoramos a la hora de elegir renovación o cambio en los gobiernos, todo lo que no sea útil para aumentar nuestro nivel económico, el mío y el del país, eso que llamamos el PIB, como individuos o como país en definitiva, no es interesante. Parece que la política se mide en términos económicos y algunas cosas más. Hombre, la libertad de la igualdad de género, algunas cosas más, pero fundamentalmente es el aspecto económico, lo cual choca obviamente con la experiencia cotidiana que más o menos tenemos todos en nuestra vida. Es decir, en nuestra vida, hombre, sí, el sueldo si nos da, si nos llega, si queremos gastar en esto o lo otro, es un aspecto importante, pero luego hay otros aspectos, no sé, afectivos, o mis intereses, o cuando quiero viajar mi interés, en fin, hay más aspectos. Bueno, imaginemos que el pago de las pensiones actuales y futuras estuviera completamente resuelto. Por tanto, ya no hubiera que darle más vueltas, saliera del debate público. ¿Habría algún otro aspecto en relación con los jubilados que mereciera ser debatido públicamente y que justificara algún tipo de medidas políticas? Es decir, una vez que nos han quitado el problema de cómo resolver las pensiones, que tapona, que ensombrece todo lo demás, ¿habría algún otro aspecto que mereciera nuestro debate político? Bueno, pues yo creo que hay al menos dos, pero hoy me voy a referir a uno en concreto. Lo formularía de la siguiente manera. Una vez terminada su actividad laboral, ¿habría otras formas de que quienes se han jubilado pudieran contribuir desinteresada y voluntariamente, insisto, desinteresada y voluntariamente, a resolver problemas o carencias que tiene nuestra sociedad? Llámalo voluntariado, llámalo como quieras. Bueno, si las personas jubiladas quisieran seguir activas en proyectos que les hicieran sentirse útiles, que les motivasen y que además fueran útiles para la sociedad, pues ¿no sería beneficioso para ellas mismas y para la propia sociedad? Hay actividades que al margen de su rentabilidad económica, no estamos hablando de hacer negocios, puedan ser útiles para la sociedad y estimulantes para quienes las realizan. Hombre, hay infinidad de trabajos en los ámbitos de la infancia, de la educación, la cultura, los deportes, la ciencia, la ayuda a otros, la economía, la política, la protección del patrimonio histórico, etcétera, etcétera. Se puede hacer una lista más fácil o menos fácil de proyectos en los que se podría trabajar y que la sociedad se beneficiaría, donde podrían incorporarse todas estas personas. Tengamos en cuenta que en el año 2018
de los casi 9 millones de personas jubiladas, es decir, con 65 años o más, había más de 6 millones con edades entre los 65 y los 80 años. Bien, me dirán, hombre, ya, pero es que con 80 años... Bueno, bien, entre 65 y 74 años había, en el año 2018, 4 millones y medio de personas. Que en el año 2033, según las estimaciones, se convertirán en más de 6 millones. Y los 6 millones de entre 65 y 79, 80 años, los 6 millones que he dicho antes, en el año 2033, quedan 12 años, se convertirán en 8 millones y medio de personas. Bueno, pues supongamos que solo 1 de cada 3 tuvieran tiempo y ganas para colaborar en este tipo de actividades de las que estoy hablando. Caramba, entre 65 y 80 años serían 2 millones de personas que tuvieran tiempo y ganas. ¿No debería plantearse ante la opinión pública la idea, el debate, para quienes salen del mercado laboral, de que para la sociedad y para ellos mismos sería muy beneficioso contar con su colaboración? ¿No debería plantearse que ellos también tienen una responsabilidad social? Y ahí enlazamos con otra variable, que nos lleva a combatir lo que en mi opinión es un error conceptual que tiene unas raíces políticas e ideológicas que vienen de muy atrás y que serán objeto de nuevos debates en el futuro en otros podcasts, que es creer que la responsabilidad que tenemos los individuos hacia la sociedad, el país en definitiva, acaba en pagar nuestros impuestos y en cumplir las leyes. Hecho eso, ya no hay más responsabilidades. Bueno, por supuesto, cada uno es libre de hacer lo que le parezca con su tiempo cuando esté jubilado. Como si se quiere tirar todo el día pegado a la televisión y enchufarse a Telecinco o a cualquiera de estas. Por supuesto, cada uno es libre de hacer lo que quiera con su tiempo. Lo que estoy diciendo es, como sociedad, nos interesaría debatir que a lo mejor esos 2 millones de personas que decía entre 65 y 79 años que quieren, pueden y tienen tiempo, se les planteará el debate, la opción de que a lo mejor tu incorporación a proyectos que no solamente te mejoran tu autoestima o te satisfacen, sino que además ayudan a resolver necesidades concretas en la sociedad, pues esto vendría muy bien y sería de gran utilidad para todos. Ahora, esto nos lleva a que si se asumiera que nuestra responsabilidad hacia la sociedad también conlleva hacer lo que cada uno pueda por los demás, dejaría de aceptarse como normal que la jubilación implicase desactivación. Yo ahora tengo tiempo, estoy en condiciones físicas y mentales, porque todavía no he empezado a limitarme, ¿por qué no ejerzo una responsabilidad hacia el resto de la sociedad? Por tanto, admitir que el jubilado implica desactivación, implica infrautilización, implica caer, digamos, en la inutilidad, también tiene que ver con una responsabilidad personal. Ahora bien, plantear este debate en términos políticos, en términos generales, nos lleva a otra cuestión. ¿Tienen incentivos los políticos, gobernantes y clase, digamos, y oposición, para lanzar un discurso que inculcase en la ciudadanía un sentido de la responsabilidad social que implicase un mayor activismo social y quizás político? ¿A los políticos, a la clase política le interesa eso? Evidentemente, si activamos a la ciudadanía, y ojo, cuando estamos hablando de los jubilados, por supuesto se extiende la reflexión
a los parados, a los estudiantes o sencillamente a los que están trabajando y tienen tiempo libre después. Se extiende a todo el mundo que tiene tiempo y ganas. Y las ganas ya sabemos que es una variable que depende mucho de la cultura, de ocio, de entretenimiento o de consumo, como hablábamos antes, de individualismo. Pero a los políticos les interesaría, les merecería la pena gastar parte de su tiempo en lanzar un discurso de este estilo, de inculcar en la ciudadanía un sentido de responsabilidad social que implicase un mayor activismo social y quizás político. Bueno, pero ¿y si a los políticos no les interesa? Al margen de eso, ¿podrían hacer algo los ciudadanos? ¿Tendrían alguna responsabilidad respecto a esto? Y a los creadores de opinión, medios de comunicación, etcétera. Aquí topamos, y no lo dejemos aparte, con que nuestra cultura viene muy atrás del consumo, la distracción, que fomenta en cierto modo la desactivación social y política, fomenta la comodidad, fomenta el ocio entendido como distracción, como escape, y sobre todo fomenta la ausencia de responsabilidad hacia lo colectivo, con esa frase que habremos oído todos muchas veces de las responsabilidades del gobierno. Y claro que el gobierno tiene responsabilidad, pero eso nos lava la nuestra, nos exime de la nuestra. Además es cierto que se requiere un compromiso personal, dedicación, perseverancia, en muchos casos financiación, es decir, que no es así como hoy voy, estoy 3 semanas y luego lo dejo. Efectivamente, esto si se quiere entrar en proyectos de cierta envergadura, pues hombre, yo quiero mencionar, tengo unos amigos que desde hace 10 años están trabajando en una ONG que se llama Olvidados y que en estos 10 años no ha recibido un duro de subvenciones ni de ayudas públicas y que, bueno, prácticamente gracias a la intervención de esta ONG, todos los días 2.000 personas en España comen. Pero hay otros muchos ejemplos de otro estilo. En todo caso, digo yo, ¿no nos convendría aprovechar a los más de 6 millones de personas que están jubiladas, que, como he dicho antes, en el año 2033 serán 8,5 millones y después seguirán, para que ayuden muchas áreas que los necesitan? No habría que abrir ese debate. Incomode a unos o incomode a otros. No lo está necesitando el país. Aparte que esto lleva consigo otro aspecto que a lo mejor un día pues Carlos se anima o incluso lo desarrollamos a medias, que es teniendo en cuenta además que muchas personas cuando se jubilan sienten una pérdida de autoestima por creer que ya no tienen nada útil o digno que hacer en los 20 o 25 años de vida que les queda. Por tanto, es una manera de enfocar su vida de otra manera, a lo mejor mucho más enriquecedora, con mayor nivel de autoestima, etcétera, etcétera. En fin, y lo dejo aquí, que creo que da mucho de sí el asunto. Sí, a mí me parece, Manolo, muy interesante lo que has planteado, absolutamente de acuerdo en la necesidad de promover esa jubilación activa, digamos, y que la gente tenga su responsabilidad sobre lo que puede hacer. Dos comentarios se me ocurren. Por una parte, digamos, dentro de todos esos trabajos como voluntario, me gustaría hacer una referencia al oficio de abuelos, que muchos, actualmente muchos personas mayores, digamos, están ejerciendo. Esto no es solamente porque estén encantados de estar con sus nietos, etcétera, etcétera, que también lo están, sino por el hecho de que hoy en día la sociedad nos lleva a que el matrimonio tiene que trabajar los dos, con lo cual, se produce un problema, digamos, serio, y que muchas veces estos abuelos, su dedicación, digamos, por la sociedad es precisamente cuidar a sus nietos, ¿no? Pero más allá de esto, lo que quería comentar es también un poco un tema que de alguna manera has tocado, que es esto que yo llamaría esa desconexión brusca que se produce en el momento de la jubilación. O sea, un día, digamos, estás trabajando, eres una persona con cierta importancia, entre comillas, o con, llevando temas relativamente importantes dentro de tu empresa.
al día siguiente se te han cerrado las puertas, ya no eres valorado, digamos, con lo cual entraría dentro de ese aspecto psicológico que has comentado antes. Y yo creo que eso es un error desde el punto de vista personal, porque yo creo que es fundamental para el desarrollo humano de las personas cuando se jubilan el estar activas. El pasar absolutamente a una inactividad total creo que es malo mentalmente y no creo que sea nada positivo, pero además yo creo que es malo desde el punto de vista también para la empresa y para la sociedad. Tú has tocado mucho el tema de la sociedad, en el cual estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer de dinamización cultural, de ONGs, pero yo creo que incluso desde el punto de vista de empresa, es un poco lo que he echado en falta. Creo que las empresas no están aprovechando también el conocimiento y el saber acumulado, la experiencia de mucha de la gente que ha pasado 20, 30, 40 años, digamos, trabajando en un sector y que tiene una experiencia tremenda que puede utilizar la empresa y puede aprovecharla. Y creo que no se está aprovechando. Creo que la legislación actual precisamente no ayuda en nada de eso y en este sentido, bueno, la última ley, la ley que se acaba de presentar de pensiones, de alguna manera empieza a ayudar un poquito en esto, alargando las fechas de jubilación, etcétera, etcétera, y haciendo compatible un trabajo a tiempo parcial, por ejemplo, con la jubilación. Porque si no te facilitan eso, digamos, el tema que tiene la empresa y el jubilado, digamos, está claro. Es decir, yo no quiero que me quiten la jubilación. Ante la amenaza de que me puedan quitarme la jubilación, yo no hago nada. Y sin embargo, las empresas están desperdiciando un potencial enorme. ¿Qué puede hacer una persona que tiene muchos años de experiencia? Pues evidentemente a lo mejor no es el momento de tener puestos de responsabilidad o puestos donde tenga un estrés importante, una responsabilidad sobre la cuenta de resultados o sobre gente, pero sí que puede, por ejemplo, mentorizar a gente nueva, puede hacer una reflexión estratégica, puede hacer todas esas cosas que en el día a día no da tiempo a hacer, ¿no? Entonces creo que por parte de las empresas, y en esto gran parte de la responsabilidad en la legislación actual, no aprovechan ese conocimiento que con el tiempo, o sea, que yo creo que se debería, digamos, dar la opción a que o bien, digamos, sigas desarrollando en tu empresa durante cierto tiempo, sigas aportando, digamos, esa experiencia y luego, por otro lado, digamos, absolutamente de acuerdo en también ir abriendo caminos pues para otro tipo de actividades culturales, políticas, ONGs, etcétera, etcétera, que además es muy sano también el variar, ¿no? Pero yo creo que las empresas no se están aprovechando de esa experiencia. Es el apunte que quería hacer. No, vamos, estoy totalmente de acuerdo con eso, Paco. Es decir, no sé si viene obligado por la legislación, que obliga a ese corte brusco, pero efectivamente, es decir, a las empresas, y no sé, si se les facilitara o cayeran en la cuenta, yo creo que hay un capital humano ahí que podría utilizarse, como has dicho, en mentoring, reflexión estratégica y una experiencia acumulada que cuando se producen esas que se lee telefónica o no sé qué, de 55 para adelante, pues dices, bueno, sí, eso es una cosa. Yo supongo que la típica medida de las direcciones de recursos humanos, que ante los sindicatos no tienen más remedio que decir de 55 para adelante, todos fuera, sí o sí, pero que a la empresa a lo mejor le interesaría decir, oye, no, mira, hay gente que es clave. No, eso está claro para las empresas. Pero si te pones a hacer un listado, ¿vale? ¿Qué se le va a hacer? Están ya en la calle. Quedarse ya todo el tiempo libre. Cuidando de los nietos, que por otra parte cada vez hay menos. Porque cada vez la natalidad es más pequeña. Me parece que tú precisamente no tienes muchos nietos. Y yo, pues 2. Pero bien, es decir, la pregunta es, hombre, con 65, 67, 70, que la gente cada vez está más potente, más sana, más sí, en sus plenas condiciones. Hay un montón de proyectos, de actividades, algunos son muy fáciles, como efectivamente lo que decía antes, pues ponerte y dar bolsas de comida, tal. Sí, pero hay otros más complejos que requieren un compromiso, requiere una persistencia. Y que puedes utilizar además la experiencia de gestión, por ejemplo, que has podido adquirir en tu mundo laboral. Claro, es decir, cantidad de áreas donde dices, hombre,
parece mentira que no se plantee el debate desde la cúpula, digamos, gobernante, clase política, medios de comunicación, desde abajo, de decir, hombre, no me diga usted que ahora los que se están jubilando ya lo único que tienen que hacer es pillar su pensión y se acabó. Hombre, aquí tenemos mucho más que decir todos, ¿no? El propio jubilado, si se le sugiere que él no quiere hacer otra cosa que ver la televisión todo el día, perfecto, oye, está en su libertad. Pero, hombre, como debate se está echando de menos. Yo quería comentarte, Manolo, en relación con tu exposición, que me ha parecido estupenda. Quería comentarte, bueno, es que yo creo que el problema de relacionar una edad con un estado personal, pues esta es el anverso de la moneda de la clase activa como pagadora de impuestos y detentadora de derechos, ¿no? Básicamente. Efectivamente se echa en falta de una forma más clara que no solamente el motor del hombre es el dinero. Esto también sucede cuando estás trabajando. Parece que no lo más importante, yo diría casi lo único importante, está en todo lo relacionado con el dinero. Es decir, con una visión asumida, incorporada, donde básicamente todo lo que la forma que tienes de vivir va a estar determinada fundamentalmente con la mayor o menor capacidad adquisitiva que tienes, ¿no? Tanto ganas, tanto vales, ¿no? Tanto ganas, tanto vales y tanto ganas, tantas posibilidades tienes de vivir, cuando lo que no está determinado, creo que esencialmente no está determinado, es cómo vas a vivir. ¿Por qué una persona con menores limitaciones económicas necesariamente va a vivir peor que una persona con mayores posibilidades económicas? Depende. Va a depender de lo que esa persona sea capaz de hacer con la vida, no con el dinero solamente, ¿no? Uh-huh. En primer lugar, yo creo que esa mentalidad está muy incorporada en nuestra forma de entender la vida en general. En segundo lugar, tampoco me acabo de creer que de esas 8 millones de personas que están jubilados en una franja de edad a partir de los 65 años estén viendo la tele como única actividad. Yo estoy con Paco en que hay muchísimas personas, yo diría que millones de personas, y yo diría que además digamos que el cuerpo político cuenta con ello. Si no, sería viable. Muchas de las cosas que llevamos a cabo como obligaciones cotidianas no serían viables sin la presencia de esos abuelos, ¿vale? Están sosteniendo de forma efectiva, de forma funcional y de forma económica situaciones de los más jóvenes que tienen situaciones más precarias y necesidades más imperiosas determinadas por los horarios de trabajo, determinadas por el estilo de vida, etcétera, etcétera, que son los que salvan la situación y hacen posible que la rueda siga funcionando. Con lo cual, la cuestión ahí, yo que veo más de fondo como debate, es, bueno, esto se puede dejar al libre albur de la generación que se va jubilando, el que se vaya haciendo cosas en su entorno, en su familia, su medio, o lo estructuramos de una forma determinada, ¿no? Y estructurarlo, ahí es donde está el fondo del debate, donde habría que ver la disyuntiva de hasta qué punto interesa que eso sea estructurado por el poder político o que eso sea simplemente fomentado y facilitado para que sea más fácil el poder aplicarlo, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, pues vivimos en una sociedad, y esto no es consecuencia de algo aleatorio, vivimos en una sociedad que ha fomentado el parasitarismo, claramente, es decir, la actitud del pensionista de, oye, yo me he ganado mi pensión además debe ser cuanto más mejor, independientemente de que eso supone una carga importante para el sector activo de la población,
pues debe ser la mayor posible. Bueno, pues es una actitud de mi vida está determinada por el Estado. Bueno, esto debe ser así. ¿Hasta qué punto debe ser así? Al final, la actitud parasitaria que tiene el empleado con la empresa pasa a ser la actitud parasitaria que tiene el jubilado con respecto al Estado. En cualquier caso, como actitud parasitaria, no es positiva. En segundo lugar, también cabría preguntarse hasta qué punto al poder no le está interesando, y sigo pensando que esto no es una cuestión aleatoria, atomizar a la sociedad. Yo creo que vivimos en una sociedad con unas tendencias claras hacia el parasitarismo y una sociedad con unas tendencias claras hacia la atomización. De tal forma que parece que un señor mayor no tiene nada que decir a un joven. Ni un joven tiene nada que ver lo que está viviendo con la persona mayor. Esta segregación, esto que se llama las pirámides de edad, en la cual cada vez están más alejadas unas generaciones de otras, creo que es un problema social de cierta envergadura. Yo iría más en cualquier planteamiento político de largo alcance, del que realmente no espero mucho, iría más en romper la dinámica parasitaria, pero eso siempre va a veces contra intereses de carácter puramente político o electoral, y lucharía fundamentalmente contra la atomización, ¿no? De tal manera que no se segreguen tanto las diferentes generaciones. Yo iría, como planteamiento anexo al que estás haciendo, por esas vías. Si te parece bien y no tienes nada más que aportar, cerramos con tu respuesta, Carlos, ¿vale? Vale. Sí, hombre, vamos a ver, porque no nos entiendan mal quienes nos oigan. Es decir, yo creo que las pensiones, el hecho de que cuando te jubiles 65, 66, 67 años, da igual, recibas hasta que te mueras una cantidad, es uno de los grandes avances que ha tenido la humanidad desde que se introdujo este concepto, ¿no? Es decir, que yo creo que no tiene sentido plantear una demonización de las pensiones. Otra cosa es lo que entiendo que tú estás planteando, Carlos, que es las actitudes psicológicas que se generan a partir de que es el Estado el que me da mis pensiones y que se revaloricen a un 0,9% o a la inflación, como se acaba de decidir, pues afecta a la cuantía que yo me llevo. Es decir, se generan la actitud de lobby, digamos, de sindicato de pensionistas poniéndonos en manifestación, imponiendo, por tanto, sus demandas como prioridad política, a lo mejor frente a otras áreas que son más decisivas para el futuro del país, como es la investigación y el desarrollo, como es el fomento a la natalidad, como es, digamos, que la educación, que la juventud, mejor dicho, que la juventud en edad de trabajar, pues tenga mejores sueldos, estabilidad laboral, etcétera. Es decir, en torno a las pensiones se generan toda una serie de actitudes que, admitiendo que es indiscutible el avance social que ha supuesto el hecho de introducir pensiones, pero genera toda una serie de efectos secundarios, de reacciones, que claro que son nocivas y que habría mucho que combatir, ¿no? Al final, los gobiernos son, por una parte, sea cual sea el partido que está en el gobierno, son manipuladores del voto, favoreciendo al colectivo jubilado, pensionista, pero por otra parte son prisioneros, porque después no les queda más remedio que producir las mejoras que les están pidiendo. Pero dicho eso, yo creo que efectivamente sí que hay otra consideración, que es la que haces, Carlos, que estoy de acuerdo, es decir, desde un punto de vista político, y no es algo que venga por la actitud con los pensionistas, sino que viene de muy atrás. Cuanto más desvertebrada está una sociedad, en términos de sociedad civil, de organizaciones, más fácil es de domesticar, más fácil es de manipular y de manejar. El hecho de que la ciudadanía se pusiera en marcha organizándose en proyectos de este tipo que estoy hablando, también significaría que parte de esa ciudadanía lo que querría es organizarse
en aspectos o en ámbitos que tienen una incidencia política inmediata. Significaría una toma mayor de conciencia de qué es lo que está pasando. Y eso a lo mejor, pues efectivamente, no interesa especialmente. Con eso acabo. Si no queréis añadir nada más, nos despedimos. Bueno, gracias Manolo, gracias Paco, gracias Carlos. Y gracias a ti si nos estás escuchando, has aguantado hasta aquí. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima vez. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.